grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día, fíjese, 22 de diciembre. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, fuera de ser lunes, es 22 de diciembre, para mí es un día muy especial, porque en un día como hoy nació quien es mi señora, así que yo le mando un saludo muy cariñoso a ella en este día 22 de diciembre. Y pobre de olvidarse. Un día, no tanto olvidar, siempre me acuerdo de eso, porque bien, claro, Dios me hizo el regalo más maravilloso. Pero nos unió y estamos todavía muy unidos, esperando justamente su regreso y este evangelio. Concentrémonos ahora entonces en... Felicidades entonces para la esposa de don Raúl. El evangelio encarnado es un tema bastante maravilloso y algunos incluso... Bueno, en el Antiguo Testamento a veces es difícil para quienes no se meten dentro del estudio y del contexto de los que ayer estuvimos algunas cosas viendo, ¿no es cierto? Encontrar un evangelio, porque a veces el Antiguo Testamento la gente lo mira como un Dios un poquito duro, tirano, vengador, ¿no es cierto? Guerrero y varias cosas que le agregan porque así se veía, ¿no es cierto? Luego después viene el Nuevo Testamento, es un poquito más grato, más llano, más cercano al Señor, pero aún así encuentran como que el Evangelio no aparece. Estamos hablando de buenas nuevas. Correcto. Ahora, la persona que lo ven así, generalmente es porque no ven el contexto. A veces leen una historia del Antiguo Testamento solamente y juzgan por esa historia solamente, pero no ven el contexto, todo lo que ocurrió allí. Cuando nosotros empezamos a leer, vemos que el Señor siempre, la intención de Él fue siempre la salvación. Siempre estuvieron las buenas nuevas. Y las buenas nuevas no solamente para el pueblo de Israel. Hay quienes también piensan que Dios se preocupaba solamente de Israel. No se preocupaba solamente de Israel. Israel era solamente el encargado de llevar las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas era para todo el mundo. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, como estuvimos viendo el día de ayer, estaban presentes esas buenas nuevas. Ahora, tenemos que el Evangelio, el Señor, por ejemplo, creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos para mostrar la intención de nuestro Dios es la parábola del Hijo Pródigo. Lo hemos mencionado en varias oportunidades porque creo que viene al caso. Ahora, interesante porque uno, como tú decías, el contexto es muy importante. Por ejemplo, el versículo 10, antes de iniciar la parábola, Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, o sea, uno. Y luego comienza, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y ahí comienza la parábola. Entonces, en ese contexto más mediato, uno encuentra que está detrás del evangelio, claro, la salvación. Sí. Dios siempre nos ha estado buscando, incluso cuando el hombre pecó, apareció enseguida el Señor, y la pregunta tan hermosa que le hace, ¿dónde estás tú?, con ese cariño, ¿no es cierto?, se encontró con ellos y le dio la salida. Ahora, ¿cuál es la parábola? También dice, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, y fíjate que el detalle es muy importante porque dice que el menor de ellos, ni siquiera el mayor, o sea, es el menor, el que menos posibilidades tenía de recibir lo que estaba pidiendo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Parece una cosa tan rápida como que el padre enseguida lo hace. Pero el relato sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, y aquí viene, yo estoy pensando ahora en el padre, en la familia. No se menciona la madre acá, ¿te fijas? Pero a ver, una familia, juntándolo todo, y yo me imagino que siguió esos instantes en que el hijo estaba juntando las cosas. ¿Para qué? Para irse de la casa. Y dicen, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, ¿dónde fue? A un lugar donde no era el lugar de un hijo de Dios, y lógicamente desperdició todo. Fíjate, en este sentido tenemos que reconocer de que él no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿eh? Lo dice justamente después Justamente, porque después dice que volvió en sí, quiere decir de que antes él no estaba. Lo que sucede con muchos jóvenes hoy día, piensan que todo es bueno. No, pero si no le hago mal a nadie. El hecho de divertirme es parte de la juventud. ¿Cómo voy a desperdiciar mi juventud? Tengo que divertirme.
pero la verdad es que no saben lo que están haciendo. Ese concepto de volver en sí, algunos escritores han mencionado sobre esa idea. Efectivamente, ese volver en sí, ¿no es cierto?, es decir, vaya, lo que he perdido, dónde estoy cuando no debería estar aquí, las huellas que ya están dejando en mi cuerpo, en mi espíritu, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer de mí? Porque la estructura, voy a decir así, o el proyecto de vida que él quiso llevar, se le fue y se esfumó. No tenía proyecto de vida. Imagínate cuando el hombre está cuidando cerdos, algo que era impropio incluso para el judío, y se le prohíbe incluso comer comer, o sea, ese era lo más bajo que se podía llegar. Ya más abajo de eso no podía pasar la persona. El hecho de cuidar cerdos ya era un nivel demasiado bajo. Y como tú dice que él deseaba comer las algarrobas, pero no, eran de los cerdos. Era de los cerdos. Pero parece que él finalmente comió, porque yo creo que algo tiene que haber comido, pero eso lo hizo volver en sí. Al nivel en que estaba. Ahora este joven, yo estoy pensando que miró todo ese grupo de amigos que tenía, ya no los tenía, se los perdió. No sé, la vida, incluso no sé en qué lugar estaba viviendo. Estoy pensando que en algún momento tuvo que abandonar quizás la pieza donde estaba porque ya no tenía para cancelar, o sea, se fue bajando hasta que quedó sin nada, y cuando quiso extender la mano para pedir ayuda, no encontró que no había nadie excepto alguien que todavía lo estaba esperando, y allí se demuestra el Evangelio encarnado. Hoy día nosotros encontramos que muchos de los ídolos que la juventud sigue, estos jovencitos que se presentan como ídolos, muchos de ellos o se suicidan o sencillamente las drogas los llevan a la muerte. Entonces dime tú, están siguiendo a alguien que no vale la pena. Y qué bueno sería que esos jovencitos pudieran volver en sí, así como sucedió con el hijo pródigo, antes que fuese demasiado tarde. Pero si tú miras estos personajes que son ídolos hoy día, tienen un final bastante triste, casi la mayoría. Por eso que te decía. Casi la mayoría, claro, termina. Y de eso están tomados. Entonces, ¿qué pasa con el joven que está, digamos, haciendo de su vida el ídolo que de repente se derrumba? En cambio, Cristo, como una nueva solución, nunca va a pasar, permanece para siempre. Es una historia maravillosa que sería bueno que usted la repasara, quizás leyera algún comentario. Porque fíjate, cuando se encuentra con el Padre, fíjate la condición en que lo encuentra el Padre, y el hijo pródigo no se preparó, digamos, ni física, sino, como decirse, se bañó, no vino tal cual estaba. Esa es la condición en la cual nosotros debemos acercarnos, Señor, tal cual estamos. Dicen que todo bien no es reconocido hasta que no es perdido. Finalmente, este hijo comenzó a ver el amor del Padre de una manera diferente. Y eso fue lo que lo hizo anhelar volver a su hogar. Comprendió realmente lo que había perdido y quién era su padre. Y un evangelio maravilloso encarnado. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera se relaciona con este personaje? ¿Y qué necesita cambiar en su vida espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.